Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Colombia decide 2026. Faltan 3 días, 19 horas, 26 minutos y algunos segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. En esta recta final para las elecciones del próximo domingo hay cada vez más voces de confianza en el sistema electoral que surgen ante las nuevas dudas expresadas por el presidente Gustavo Petro sobre la transparencia en el conteo de los votos y en la entrega de resultados del próximo domingo. Lucía. Ana Milena, la MOI, la Misión de Observación Europea, el Contralor y la Iglesia Católica, entre otros, se sumaron a esta cruzada. El registrador Hernán Penagos, quien tiene sobre sus hombros la organización de esta jornada clave para el futuro de la nación, garantizó su confianza en el sistema electoral y le dio una voz de tranquilidad a toda Colombia. Lucía, el llamado que hoy hace el país a 3 días de las elecciones legislativas y de consultas interpartidistas es que todos debemos defender nuestra democracia, nuestras instituciones y al sistema electoral que ha sido garante en anteriores procesos, incluso en el que salió elegido el actual presidente de la República. Bueno, pues vamos a comenzar esta ronda de reacciones con Rocío Franco, con lo que acaba de decir el Registrador Nacional de Estado Civil. Rocío. Pues el registrador ha defendido todo el proceso que viene desarrollando la registraduría con el software, con el preconteo. Ha señalado que se han hecho pruebas, se han sometido a observaciones, inspecciones, se ha aumentado el número de personas que están vigilando todo este proceso electoral. Incluso el Contralor ha señalado que como nunca hay muchos más ojos de personas analizando lo que está pasando con estas elecciones y que no todo puede quedar centrado en el tema del software. El registrador se ha referido al tema del preconteo, estos primeros datos que se conocen luego de las 4 de la tarde, y señaló que es un mecanismo importante que se acoge en todo el mundo, pero señala que esta no es la última palabra. La última palabra la tiene la comisión escrutadora conformada por los jueces de la República. Esto fue lo que dijo. El preconteo son herramientas de información que aseguran tranquilidad democrática a la ciudadanía, que permiten agilidad para conocer cuáles son los resultados de cada mesa y que debo decirlo de una vez, existen en todas las naciones democráticas del mundo. Si el preconteo no existiera, la registraduría estaría divulgando el primer boletín a las 4 o 5 horas, es decir, cuando ya los jueces estuviesen en el proceso de escrutinio. Díganme si es válido, si es posible que en una nación como Colombia esperemos a que el primer boletín de transmisión llegue a las 4 o 5 horas y luego a los días siguientes, porque los escrutinios duran días, semanas y hasta meses, como ocurre por ejemplo con el escrutinio de Senado. El registrador ha señalado que bajo una casi análisis minuto a minuto se está mirando lo que está pasando con el software, pero señala que este no es el punto central, que todo se está desviando al tema de los sistemas, unos sistemas que han elegido a los últimos 10 presidentes, incluso al actual, y que por eso dice que recibe con respeto las observaciones que viene haciendo el presidente de la República, pero señala que muy probablemente se está centrando la atención de estas elecciones en ese tema cuando el fraude puede estar en otros aspectos de la realidad nacional. Esto fue lo que dijo. El fraude no está en el procesamiento, el fraude está en la coacción, en la compra de votos, en la financiación ilegal de las campañas, en esa coacción que en algunos lugares no permite que la gente vote libremente. El fraude está en la destinación y uso de recursos públicos en las campañas políticas. Ese es el fraude. Y es el fraude del que de pronto, por entretenernos con circunstancias técnicas que con gusto las explico hasta la saciedad cuando sea necesario, porque le escuché una frase al procurador que la recojo en su integridad. Estamos tan ocupados de esto en Bogotá que de pronto no estamos viendo lo que está ocurriendo en otros lugares de Colombia.
Pues aquí estas manifestaciones se hicieron en el marco de la evaluación del Plan Democracia, que es la evaluación del Plan de Seguridad, y se ha señalado que se han reducido los hechos de violencia a un 4%. El procurador, el contralor, el registrador han respaldado la labor que se ha hecho hasta el momento y han descartado que se esté cometiendo un fraude. Rocío, gracias. Pues precisamente el Contralor, expertos en materia electoral y el ministro de Defensa también se pronunciaron sobre las dudas que planteó el presidente Gustavo Petro sobre la transparencia electoral. El mandatario advirtió que el preconteo de votos es ilegal y que puede haber riesgo de fraude por el software electoral. Para el presidente Gustavo Petro, el preconteo es ilegal, ya que está en manos de empresas privadas y lo que debería hacerse es impugnar las mesas de votación, un argumento que contradicen expertos en materia electoral y los órganos de control. La impugnación es un recurso que cuando eventualmente se considera que se han cometido errores, debe proceder. Pero los recursos tienen una particularidad y es que obedecen a un carácter excepcional. Yo considero personalmente, porque pienso que ha sido la labor nuestra como organismos de control, exigirle y solicitarle a la Registraduría Nacional del Estado Civil todas las garantías. Pero si todas las garantías están dadas y si no existe ninguna prueba de irregularidad, la verdad yo considero que lo que se debe presumir no es la mala fe, sino que lo que se tiene que presumir es que aquí se ha hecho un trabajo juicioso, responsable y en ánimos de otorgar el mayor grado de credibilidad. Porque el preconteo jamás va al escrutinio. El preconteo es una información del día domingo que tiene origen en un documento oficial que es el E14. Pero esa copia del E14 no es la que va al escrutinio. El escrutinio va a otra copia de ese E14 y los jueces de la República arrancan el escrutinio desde cero, no tomando como referencia el preconteo. El preconteo es informativo y se cierra y le puede servir como un insumo para poder más adelante presentar una reclamación. Pero el escrutinio arranca de cero y arranca con ese E14 que se va junto a las tarjetas electorales. Pero también el presidente Petro sigue cuestionando el software que se utilizará en el preconteo y escrutinio. Lo que él pide es divulgar el código fuente, la información minuciosa de ese sistema. El propio ministro de Defensa ha mencionado que confía en el proceso que ha adelantado la registraduría con las auditorías. La verdad, lo que ha manifestado la registraduría y de acuerdo también a los entes de control, confiamos plenamente en que esté totalmente garantizado ello, pero no desconocemos jamás los riesgos y las amenazas. Desconocer las amenazas y los riesgos y no gestionar los riesgos es una irresponsabilidad. Siempre están y por ello debemos estar alerta. Los órganos de control aseguran que se triplicaron los jurados de votación y testigos electorales para esta jornada de elecciones legislativas el próximo 8 de marzo. El caso de los testigos electorales ya son 720,000 y mañana vence el plazo para que los partidos inscriban más. Pues en Noticias Caracol en Vivo dialogamos con la MOE, expertos y representantes de la Iglesia sobre la confiabilidad del sistema electoral colombiano. Todos coinciden en que es un proceso abierto, transparente y con los mecanismos de vigilancia necesarios para detectar cualquier irregularidad. Esto fue lo que nos dijeron. El sistema colombiano que conocemos desde hace ya bastante tiempo, es la tercera vez que estamos aquí, es extremadamente transparente en el sentido de que permite que los ciudadanos vean lo que va ocurriendo en cada una de las fases del proceso. No es un sistema que opere en el ámbito de la informática, sino que opera primero en las mesas, con los testigos y con los jurados, y que posteriormente opera en las comisiones escrutadoras de las que forman parte jueces, notarios, en las que están presentes los observadores, los partidos políticos y todo el mundo. Es además un sistema que publica los documentos, con lo cual permite que en el caso de que se vea algún problema, pues se busquen, si se puedan reparar, se puedan solucionar mediante los cauces previstos en la ley, que en ese sentido son bastante amplios. Pues porque deja rastro de cada uno de los pasos que se van produciendo, deja rastro
del conteo en los formularios E14 que se publican inmediatamente en la red y que están disponibles para cualquier ciudadano y para todos los partidos políticos, por supuesto. Y luego eso permite muy fácilmente comparar los resultados que se han visto en las mesas y que se han publicado en las mesas con la agregación de todos ellos que se va produciendo en las comisiones escrutadoras. Por lo tanto, es un sistema de ventanas y de puertas abiertas con luz y taquígrafos en el que todo el mundo está invitado. Hay un ejercicio muy serio que se ha hecho de formación de jurados de votación. Los jurados de votación eres tú, soy yo, son personas completamente normales, es el vecino. Entonces, pensar que per se van a hacer algún tipo de fraude electoral, más de 800.000 jurados de votación en el país, pues sería, yo no sé, el concierto para delinquir más grande que tendríamos. Entonces, allá hay una formación de jurados, son ellos los que cuentan los votos y los que recuentan los votos cuando hay una reclamación. Hay un problema en una mesa, la tarea de un testigo electoral que sea serio, escoger y decir, por favor, recuente, considero que aquí hay un problema, los datos no son claros, no me concuerdan los números, recuente. Un jurado de votación serio le va a recontar los votos, pero si no, queda la anotación y muy seguramente un juez o un notario que es escrutador va a decir, ¿sabe qué? Esa nota viene ahí, hay que recontar. Las inquietudes en democracia siempre son válidas, eso es lo primero que hay que decir. Pero también hay que decir que las inquietudes en democracia se tramitan por los canales institucionales. Aquí tenemos, por una parte, los órganos que hacen acompañamiento al proceso electoral, los órganos del Estado que hacen ese acompañamiento. Luego están los mecanismos de observación como la MUE, mecanismos de observación independientes, confiables, que son muy importantes. Y luego está todo el tema de lo que son ya el sistema mismo, el funcionamiento del sistema como tal. Yo diría que en este momento tenemos que tener serenidad como país. En segundo lugar, debemos tener la confianza en que la sociedad colombiana pueda avanzar más en la construcción de la paz y en el fortalecimiento de su democracia. Y en tercer lugar, debemos avanzar muy claramente en asegurar desde todos los niveles, desde todos los ámbitos de la sociedad, el que no existan ni coacciones, ni compra de votos, no existan presiones, que se permita ejercer libremente a la ciudadanía su derecho a la democracia. Además, los jueces de la República desempeñarán un papel clave en estas elecciones. Serán quienes al final del proceso certifiquen los resultados de las urnas. Ellos aseguran que actuarán con total transparencia y que si detectan alguna irregularidad, la pondrán en conocimiento de las autoridades competentes. Los jueces de la República serán pieza clave en las elecciones de este domingo. Ellos hacen parte de la comisión escrutadora, que da el resultado final de las elecciones realizando el cómputo final de los votos depositados ya en las urnas triclave luego del conteo hecho en cada mesa electoral. Que son los responsables de esa custodia, junto a otras dos personas de la llave, de la urna, de la arca triclave que se llama. Ellos la custodian cuando termina de hacer el escrutinio. Son tres personas, un delegado de la rama judicial, un delegado de la registraduría y un delegado de la alcaldía. Que nosotros verificamos que los E14 estén bien diligenciados, nosotros mismos volvemos a subir la información y si hay alguna inconsistencia o algún reclamo específico, entonces nosotros tenemos la facultad de hacer otros conteos, que son ya conteos reales, destapando las urnas. Para este juez, el hecho de que ellos hagan parte de estas comisiones escrutadoras es una garantía para el proceso electoral. Tiene que haber como un parte de tranquilidad y un parte de confianza de las personas que están depositando pues sus votos por los diferentes candidatos, de que la labor que hacen los jueces en el ejercicio de los escrutinios es una labor que es pristina, es limpia y no tiene color político. Si los jueces detectan alguna irregularidad de algún jurado de votación o algún procedimiento, el caso podría ir a parar a la Fiscalía. Nosotros tenemos el deber de compulsar copias. Cuando tenemos este deber de ser escrutadores, en el mismo sentido, si nosotros observamos que puede existir alguna posibilidad de fraude por un indebido diligenciamiento, por un conteo erróneo o errático pues, de votos, nosotros tenemos el deber inclusive de compulsar copias a la Fiscalía. Ya más de 1000 jueces han sido capacitados para este proceso electoral.
Y a esta hora se reúne la Comisión de Seguimiento Electoral para evaluar las garantías de cara a las elecciones de este domingo. Allí participa gobierno, partidos políticos, autoridades electorales y observadores electorales. Luis Eduardo Maldonado, el ministro del Interior acaba de hacer precisiones sobre la impugnación de mesas a las cuales se refirió el presidente Gustavo Petro. Antes de que nos cuente lo que dijo el ministro, recordémosles a los televidentes, expliquémosles lo que significa impugnación de mesas. Es muy sencillo, es refutar, es contradecir un resultado, es no estar de acuerdo con lo que los jurados le están entregando en el momento del conteo de los votos. Es interponer un recurso contra algo en lo que un ciudadano no está de acuerdo. Pues el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha salido a hacer algunas claridades sobre lo que dijo anoche el presidente Gustavo Petro. Él dijo que si era necesario impugnar las 123.000 mesas en el país, pues se haría. Dice el ministro del Interior que no se puede hacer en las 123.000 mesas y que el presidente no está invitando a un desorden. Hay la interpretación suya de que está el presidente diciendo impugnar como si fuera Larín Larán. No, señor, el presidente dice impugnar cada vez que haya una falla. El presidente no está llamando a mamar gallo ni al desorden, sino a que haya unas elecciones mucho más vigiladas con testigos electorales que sean capaces de impugnar cuando vea una falla, porque puede haber unas dudas o puede haber unas preguntas, y ese es el llamado a la impugnación, a vigilar, a que la ciudadanía vigile su propia elección. Eso está mejor que nunca, pues. ¿En qué caso impugnar? Siempre que haya, por ejemplo, una diferencia entre el número de votos y la persona que se votó, que hay dos X, que el 14 no está debidamente con base en las personas que votaron por ese partido o lo que se contó. Todos esos casos son para impugnación. Bueno, miren, en los próximos minutos termina esta reunión, hablará el ministro, el procurador, el registrador y nuevamente el ministro del Interior sobre nuevas medidas de seguridad que se van a tomar con miras a las elecciones del próximo domingo. 12:49 minutos y ojo a esta información, si de algo deben cuidarse los colombianos en estos días de campaña electoral es de las noticias falsas. Entre la gran cantidad de información política que circula en redes sociales, algunos contenidos han resultado ser engañosos o malintencionados. Pues hablamos con expertos sobre este fenómeno y las precauciones que usted debe tener para no caer en las llamadas fake news. Por estos días, las redes sociales están inundadas de información relacionada con las campañas electorales, pero ojo, porque algunas de esas noticias pueden ser falsas. El portal Colombia Check, experto en denunciar las llamadas fake news, registra varios casos como este. Unos videos falsos, ay, que fulanito llenó plazas o algo así. Y vamos a ver que no era eso. Muchos videos y muchas imágenes generadas con inteligencia artificial que hace 4 años, pues por supuesto que no teníamos porque no era algo que estuviera todavía como tan en las manos de la gente. En muchos casos estas imágenes o estos contenidos se están usando para estigmatizar a candidaturas específicas. La empresa Kaspersky, expertos en ciberseguridad, realizó un informe sobre la temporada electoral en Colombia y encontró que el 78% de los colombianos ha estado expuesto a desinformación en redes sociales en el último año, pero 4 de cada 10 personas no sabe cómo identificar una noticia falsa. En las redes hay mucha mentira, entonces no se sabe si decía o es en serio, entonces no sabemos cómo es. El 50% de los encuestados ha recibido fake news por aplicaciones como WhatsApp o Telegram. Por eso, tenga cuidado porque las noticias falsas no solo afectan la reputación de personas o instituciones, sino que también pueden ser la puerta para estafas digitales, fraudes financieros o suplantación de identidad. ESET, otra empresa líder en ciberseguridad, entrega las recomendaciones para que los colombianos no caigan en las fake news. Evitar difundir noticias de las cuales no tengamos efectivamente el origen de las mismas, que quizás no sigan tanto el sentido común de plataformas de ciertos candidatos, de dichos de ciertas personas. En un contexto actual donde el debate electoral se desarrolla cada vez más en entornos digitales, se requieren mayores cuidados. Al ver una imagen, un video o un audio de una personalidad política o incluso actualmente gubernamental realizando alguna acción o diciendo algo, puede tranquilamente no ser real. Los expertos también recomiendan confiar solo en fuentes oficiales, evitar enlaces y anuncios sospechosos, contrastar la información, revisar los hechos y contexto y reforzar la seguridad digital.
La captura y posterior libertad del escolta del secretario general de la Cámara de Representantes desató una polémica porque le fueron encontrados sobres con plata en efectivo y nombres de posibles destinatarios junto a publicidad de un candidato al Senado. En medio del confuso episodio salió a relucir el nombre del influyente secretario de la Cámara. Aquí les contamos quién es. Salpicado por un escándalo de presunta compra de votos quedó Jaime Luis Lacutir, actual secretario de la Cámara de Representantes, quien a solo 5 días de la primera jornada de votaciones tuvo que salir a dar explicaciones sobre esta captura. Una de las personas que se ve en la imagen es Luis Alfredo Acuña, el escolta del secretario de la Cámara de Representantes y quien según la policía llevaba 145 millones de pesos en efectivo en 7 sobres marcados con nombres específicos. También llevaba publicidad alusiva al candidato al Senado del Partido Conservador, Daniel Restrepo. A través de un comunicado, el secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacutir, dice que la captura fue ilegal y por eso su escolta quedó en libertad. Además, rechazó cualquier señalamiento que lo vincule con este caso. El director de la UNP, entidad a la que está adscrito el escolta capturado, dijo que hay dudas sobre la actuación de la policía. Señor Jaime Luis Lacutir nos da una versión de lo que conversó con su escolta, en la que nos dice que fue la policía la que le hizo la marcación a mano de los 7 sobres con los nombres de las personas políticos del departamento de La Guajira hacia quienes supuestamente irían destinados esos sobres. Este hecho ha sacado los trapitos al sol sobre lo que serían las jugadas políticas y alianzas con el secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacutir, quien está en el cargo desde 2022 y fue reelegido en 2024 con amplias mayorías. La publicidad que encontraron en el carro de su escolta correspondía al candidato al Senado Daniel Restrepo, un hombre cercano a Lacutir, de acuerdo con estas fotografías que publicó en sus redes sociales, en las que hablaba de un gran equipo político en La Guajira, junto a David Restrepo y el hoy senador Carlos Trujillo. De acuerdo con la silla vacía, Restrepo buscaría ocupar la curul de Trujillo, quien a su vez aspiraría a la alcaldía de Itagüí. Todas estas jugadas dentro del Partido Conservador. Y en los operativos de control que adelantan las autoridades en el país, la policía incautó en Córdoba 434 millones de pesos en efectivo. 2 personas fueron capturadas. Johan Díaz, ¿qué detalles se conocen de esta incautación? Buenas tardes. Hola Lucía, buenas tardes. Los detalles que se conocen de este caso es que fue un operativo adelantado por cuenta de la Seccional de Tránsito y Transporte en la vía que va de Montería hasta el municipio de Planeta Rica, Córdoba. En el sector del peaje El Purgatorio, las autoridades le informaron a una camioneta que debía parar. Ellos procedieron a hacer la revisión de la camioneta y se encontraron con un bolso que contenía 434.700.000 pesos. Dice la policía que las 2 personas que iban a bordo de esta camioneta no supieron justificar la procedencia ni el destino del dinero, por eso quedaron a disposición de un juez de la República y también incautaron el dinero. Ellos quedaron a disposición de un juez de la República por el presunto delito de lavado de activos. Dice el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que se van a intensificar los operativos en las vías de Córdoba, sobre todo por estos días. A esta hora una buena noticia para samarios y turistas. Se trata de la reapertura del Parque Nacional Tayrona. De acuerdo a la Dirección de Parques Nacionales, se realizará a partir de mañana jueves 5 de marzo de manera sectorizada y progresiva. Esto quiere decir que no todas las áreas del Parque Tayrona estarán abiertas, solamente algunos senderos, por supuesto el bosque tropical seco y las 14 playas que hacen parte de esta hermosa reserva natural. También se está garantizada por parte de Parques Nacionales la seguridad y la Policía Nacional, teniendo en cuenta que ya hay carabineros que estarán dentro garantizando la seguridad para propios y turistas. A esta hora es noticia en Bucaramanga la denuncia de cientos de adultos mayores que han llegado a reclamar el bono del adulto mayor por primera vez. Muchos han llegado desde la madrugada, incluso en muletas y hasta enfermos, a registrarse para acceder a este beneficio. Según la Oficina de Prosperidad Social, la congestión se dio porque solo en el caso de Santander se aumentó la cobertura en más de 61.000 adultos mayores. Ha dicho la oficina que este pago se va a dar hasta el próximo 20 de marzo y por eso ha hecho una invitación a los adultos mayores a hacer este trámite progresivamente para evitar la congestión.
A esta hora noticia que el artista vallenato Enaldo Barrera, conocido por temas como Si no peleamos, quedó en libertad tras pagar el 70% de su pena de 48 meses en el centro penitenciario de Girardot, Cundinamarca. Fue dejado en libertad condicional. Su familia, amigos y seguidores al momento de la salida lo esperaban con abrazos y aplausos. Llama la atención que las personas que lo ayudaron en el proceso jurídico final también estuvieron en la misma cárcel en años anteriores. Barrera ya tiene lista su nueva producción musical y busca retomar su carrera con más fuerza. A esta hora es noticia en la capital del Bichada la protesta que se está realizando en las instalaciones de la nueva EPS en Puerto Carreño por parte del Cabildo Picacho. Protestan porque aseguran que a pesar de tener una resolución por parte del ministerio, les quitaron la designación como indígenas. Aseguran que no les brindan apoyo para tramitar las remisiones médicas, no hay pasajes, no les entregan los medicamentos ni existen convenios con las técnicas de atención. Expresan que no se moverán del lugar hasta que les resuelvan esta situación. Por otro lado, la nueva EPS expresó que en las próximas horas dará una respuesta a estas peticiones. A esta hora es noticia la crisis en la disposición final de residuos sólidos en el área metropolitana de Cúcuta por cuenta del paro arrocero que mantiene bloqueada la vía hacia Puerto Santander. Al menos 30 vehículos recolectores no han podido llegar al sitio autorizado para descargar los desechos, lo que ha generado dificultades operativas de Veolia. La situación afecta a 20 municipios de norte de Santander, pues ellos también hacen la disposición final de residuos en este relleno sanitario. A su vez, esto compromete las labores de la terminal de transporte de Cúcuta y el abastecimiento de alimentos. Esta es la guía clara para que voten bien informados. El próximo 8 de marzo también se van a elegir curules de paz. ¿Quiénes pueden votar por ellas? ¿En qué zonas se aplican? ¿Qué diferencia las curules de paz de las demás curules? Les contamos cómo funciona esta elección especial con el director de gestión electoral de la registraduría, Rafael Vargas. Alejandra. ¿Qué son las curules de paz, director? Pues básicamente son unas curules creadas de acuerdo a un acto legislativo y en virtud del acuerdo de paz que se firmó con las extintas FARC. Son 16 curules que se van a elegir por última vez, así lo estableció el acto legislativo, que están en 168 municipios, 2.190 puestos de votación rurales que están habilitados para votar. ¿Yo voy a recibir aquí en Bogotá este tarjetón? No, es importante que tengan en cuenta esto. Solamente en los 2.190 puestos, en los 168 municipios, pero en la zona rural, no en las cabeceras, en la zona rural, van a poder los ciudadanos recibir esta tarjeta de CITREP y elegir sus candidatos. Y para esta pedagogía lo que hicimos fue marcar con rojo los departamentos en donde se encuentran esos municipios. Ojo, acaba de decir el director, no es que usted viva en Antioquia y se lo vayan a entregar en Medellín. Son 168 municipios que están catalogados como zonas CITREP. Y lo dijo la propia ley. El acto legislativo dijo cuáles eran los municipios. Es decir, eso ya está definido. Revisemos un voto válido, por ejemplo. Director. Bueno, aquí para los ciudadanos es mucho más sencillo que en las otras circunscripciones porque solamente hay 2 candidatos por cada lista. Entonces, pues simplemente lo que va a hacer el ciudadano es marcar el candidato o la candidata de su preferencia y pues puede también marcar la organización política. El voto es absolutamente válido. Podría simplemente marcar el candidato y también va a ser válido o simplemente pues marca la organización política para darle el respaldo a esa organización y que tenga más curules. ¿Y si yo pongo aquí en este partido Laboriosidad un corazoncito? Bueno, ese voto es válido. En Colombia no es únicamente la X lo que se puede utilizar. Yo puedo utilizar cualquier símbolo siempre y cuando esté dentro de la zona de marcación como tú lo acabas de hacer. Muy bien. ¿Y si yo pongo ese mismo corazoncito, pero en 2 casillas diferentes, en 2 partidos diferentes? El voto será nulo porque aquí no se puede identificar cuál es la voluntad del elector y por lo tanto pues se deberá anular ese voto. ¿Ese tarjetón lo van a entregar en esos municipios CITREP o el elector debe solicitarlo? No, este también se entrega. Quiere decir que en estos puestos de votación rurales los ciudadanos van a recibir 3 tarjetas electorales. Senado, Cámara Territorial o las especiales y adicionalmente la CITREP. Director, muchísimas gracias. Mañana vamos a contarles a nuestros televidentes cómo deben marcar el tarjetón de las consultas interpartidistas. Así que la invitación es para que ejerzan su derecho y su deber a votar. Director, muchas gracias. Gracias. Hola, yo soy Daniel Guerra, candidato a la Cámara de Representantes
por Nariño y estoy en Plaza Caracol. Quiero comentarte mi propuesta de futuro. ¿Cómo la vamos a hacer? Con educación para la vida, con la Casa del Emprendimiento y con la gestión del primer megacentro del carnaval. Si tú como yo ya estás cansado de la vieja política, de las viejas maquinarias y de la vieja manera de mentir, entonces te invito a que me acompañes con tu voto. En este partido cabemos todos. Dale la oportunidad a gente joven de que trabaje por nuestro departamento y que empecemos a transformar las realidades de nuestros territorios. Estamos con todas las ganas y disposición para hacerlo. Puedes ubicarnos en el tarjetón de la Cámara de Representantes por Nariño, en la coalición En Marcha U con el número 102. Es muy fácil. Vas al tarjetón, parte de abajo, a la derecha, En Marcha U, número 102. El futuro de Nariño ya está en marcha. Hola, soy Andrés Gaviria y estoy en Plaza Caracol. Aspiro a la Cámara de Representantes por Antioquia en el Partido Centro Democrático. Mi número es el 106 y mi propuesta para el departamento es que volvamos a construir la Antioquia grande, fuerte, libre y próspera que siempre hemos soñado y la que tuvimos durante mucho tiempo. Volvamos a las grandes obras, a los megaproyectos, a devolverle sueños y un proyecto de país a todos los antioqueños. Somos capaces de lo más grande. Hemos transformado dificultades en grandes oportunidades y hoy estoy convencido de que puedo representar bien a cada uno de ustedes en la Cámara. Los invito a que este domingo 8 de marzo busquen el tarjetón de la Cámara de Representantes, marquen una X en el logo del Centro Democrático y posteriormente en el número 106. Vamos por una Antioquia fuerte, libre y próspera. Andrés Gaviria. Soy Juan Carlos Rodríguez, candidato a la Cámara por Bogotá por el Movimiento Ciudadano Renovemos 110. Mi propuesta es clara, impulsar una reforma a la justicia para que el delincuente reincidente se quede en la cárcel. El delincuente en Bogotá aprendió que si roba poco, pero muchas veces el Estado le deja hacer una carrera criminal. Ayúdame a impulsar a que la reincidencia acabe con los beneficios automáticos escarcelarios. Digámosle al sistema que no mire el hecho aislado, sino que mire el patrón criminal, que mida la peligrosidad del delincuente. Hoy estos delincuentes andan con más de 10 anotaciones judiciales en la calle y usted merece vivir en una ciudad tranquila y libre. Vote por Juan Carlos Rodríguez marcando el logo Ciudadanos Renovemos y el número 110 a la Cámara por Bogotá. La guerra en Oriente Medio no cede. Estados Unidos e Israel intensificaron los bombardeos sobre Irán y sobre Líbano. En este segundo país ya se reportan 72 muertos. Y aquí vemos nuevos escenarios de combate. El Océano Índico, donde un submarino hundió un buque de guerra iraní, y Turquía, hasta donde llegó un misil de Irán, por primera vez en territorio de la OTAN. Es el primer ataque submarino con un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. Supone otra línea de combate, pero sobre todo una muestra de poder. Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el Océano Índico. El operativo fue calificado por el Departamento de Guerra como muerte silenciosa. Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo. La Marina de Sri Lanka rescató a 32 personas y recuperó por lo menos 83 cuerpos, pero aún busca a varios desaparecidos. Pudimos rescatar un grupo de personas que se encontraban en el mar. Al hablar con ellas, quedó claro que eran de un barco iraní y necesitaban atención médica urgente. Mientras tanto, las explosiones no se detienen en Líbano, el otro frente de guerra entre Israel y Hezbollah, grupo armado que respalda a Irán. En plena transmisión en vivo, esta reportera del canal turco TRT Arabi fue sorprendida por un estallido. A su espalda cayó un misil y segundos después, el paisaje se cubrió de una espesa columna de humo.
Y en Jerusalén los lugares sagrados amanecieron vacíos, muchos comercios cerrados, mientras el sonido de las sirenas y el estruendo de misiles interceptados se escuchan intermitentemente todo el día. Siempre es un lugar hermoso, incluso con las bombas sigue siendo hermoso y nos entristece que todo esté cerrado. Llegamos justo antes de la guerra y no sabíamos que iba a estallar. Nos quedamos muy impactados cuando vimos que caían las bombas. Las explosiones volvieron a sacudir varios lugares de Irán, país que asegura controlar el estrecho de Hormuz, clave para el tránsito de petróleo. El portavoz de la Cancillería se refirió, entre tanto, a la muerte del ayatolá Ali Jamenei. Nuestro líder supremo vivía como un ciudadano iraní normal, vivía en su casa. Hay que hacerle esta pregunta a los agresores que se atrevieron a atacar a Irán y atacar su complejo. Por su lado, Turquía señaló que las defensas aéreas de la OTAN destruyeron un misil balístico lanzado desde Irán y que se dirigía a su territorio. Y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, número 2 después del Papa, alertó que, en sus palabras, las guerras preventivas corren el riesgo de incendiar al mundo. Y a la par con los enfrentamientos crecen las tensiones políticas. El presidente de Estados Unidos reclama a aliados occidentales como el Reino Unido un respaldo más contundente en el conflicto y presiona a España con ruptura de relaciones comerciales. Y tenemos derecho, por ejemplo, hablamos de España. Podría detener mañana o mejor aún, hoy, todo lo relacionado con España. Tengo derecho a detener todos los asuntos relacionados con España, embargos, hacer lo que quiera con ellos. Y podríamos hacer lo mismo con España. Como se sabe, España no ha querido autorizar el uso de las bases estadounidenses en su territorio para los ataques hacia Irán. La Unión Europea hoy cerró filas en favor de España, aunque es claro que al interior del bloque comunitario no hay posiciones unánimes sobre la forma en que deben enfrentar este nuevo escenario de conflicto. China, por su parte, anunció que enviará un enviado especial para mediar en el Medio Oriente. Y pese a las presiones de Donald Trump, que amenazó con suspender las compras de todos los productos españoles, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ratificó. Vamos a Madrid con Silvia Mascareño, de nuestro aliado TV Canaria. ¿Qué dijo Sánchez hoy, Silvia? A pesar de las amenazas de Trump, el presidente del gobierno español se mantiene firme, repudia al gobierno iraní, defiende el derecho internacional y pide el cese de todas las hostilidades en la zona. Hoy Sánchez ha abierto la puerta a que haya algún tipo de ayuda para aquellos sectores exportadores españoles que pudieran verse afectados por posibles represalias estadounidenses y confirma que se está trabajando para atraer a España a todos los ciudadanos atrapados por el conflicto. Pero además Sánchez recuerda cómo otro gobierno estadounidense hace ya más de 2 décadas inició la guerra en Irak, que provocó mayor inestabilidad en la zona, y recupera el lema pacifista de entonces, el no a la guerra, como resumen de la postura del gobierno español actual. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. En Madrid, Silvia Mascareño, de Televisión Canaria, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias, Silvia. Y para comprender mejor esta tensión entre aliados y la posición de España frente a lo que pasa en Irán, le preguntamos a nuestra analista internacional, María Teresa Aya. Teresita. Buenas tardes. Durante los primeros 4 días de la guerra de Estados Unidos en contra de Irán, vimos una Unión Europea, una Europa aparentemente unida en este ataque y que compartía la misión con Estados Unidos. Es más, países como el Reino Unido le dijeron que podía utilizar sus bases en Chipre, en la isla de Chipre, y bases que fueron atacadas después por Irán con drones, lo que propició que los europeos se unieran aún más. Y hemos visto que Alemania, Francia, Grecia han decidido mandar buques,
gente, helicópteros a Chipre para defender esa isla. Están unidos en contra de Irán. Pero a la vez que vemos todo esto y vemos una Francia, por ejemplo, que ha dicho que no dudaría en usar su armamento, incluido lo nuclear, para defender la libertad, vemos también a una España que dice no le vamos a prestar nuestras bases militares a Estados Unidos para la guerra en Irán. Y estas son dos bases que están en el sur de España, Morón de la Frontera en Sevilla y la base de Rota en Cádiz. Son clave, como vemos, para la entrada a todo lo que es el mar Mediterráneo y para la logística de la guerra. Son bases que funcionan con Estados Unidos desde un acuerdo que firmó Franco, el dictador, en 1953 en el marco de la Guerra Fría, y que dice que Estados Unidos las puede utilizar. Sí, el acuerdo está vigente, se refrendó por última vez en el 2015, pero dice que sí se pueden utilizar siempre y cuando haya la autorización del gobierno español. Y aquí es donde Pedro Sánchez ha dicho no. Y lo ha dicho porque él dice que él tiene una política muy clara que vimos en la guerra en Gaza y es 4 palabras, dice él: no a las guerras. Pero hay otras razones, y es que la última vez que le prestó estas bases a Estados Unidos se las prestó en el marco de la guerra en Irak, y como consecuencia vimos a los yihadistas atacando la estación de tren de Atocha en Madrid, 11 de marzo de 2004. Creando caos, matando un alto número de españoles. Pedro Sánchez no quiere que esto se repita y que vuelvan a sufrir los españoles. La pregunta de fondo es, ¿está Pedro Sánchez defendiendo, como dice él, la vida de los españoles, igual que Trump dice que está defendiendo la vida de los americanos, evitando un ataque nuclear por parte de Irán? ¿O simplemente estamos viendo que esa Europa que venía ya debilitada después de la guerra de Ucrania y con la llegada de Trump al poder, en realidad está más fracturada de lo que pensamos? Y como en todos los conflictos, hay ganadores y perdedores. Hoy Colombia le saca provecho a sus exportaciones de petróleo. Daliana Garzón, de Negocios Dito, nos cuenta justamente esas cifras. Daliana, buenas tardes. Ana Milena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahora mismo el conflicto en Irán genera un escenario de bonanza en materia de exportaciones de petróleo para Colombia. Y les cuento por qué. En esta jornada el barril de Brent se ubica en $81, registrando una ligera caída de 0,4% de acuerdo con la última revisión. En línea con esto, recordemos que en la hoja de ruta establecida por el gobierno se proyecta un precio por barril de $62. También con exportaciones de 436.000 barriles por día, esto de acuerdo con cifras del DANE que se reportaron entre enero y noviembre de 2025. Así las cosas, Colombia sumaría $436.000 diarios por cada dólar que suba el petróleo. Hoy, por ejemplo, 4 de marzo, con un precio que supera en $19 esa proyección oficial, el país va a recibir un extra, escuchen muy bien, de $8,2 millones. Y este comportamiento, si sigue persistiendo, el impacto va a ser muy positivo para el cierre de este marzo. Alcanzaría hasta $254 millones. Recursos que les llegan a nuestra nación principalmente a través de 3 canales: de regalías, de impuestos y también por dividendos de Ecopetrol. Todo además va a depender de la prolongación o no del conflicto allí en Medio Oriente. La ampliación de esta información en minutos acá en Negocios Dito. Los esperamos. Daliana, gracias. Entre tanto, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, ya está en Venezuela, donde se reunirá con autoridades del gobierno de Delcy Rodríguez. La visita llega mientras Washington mantiene su presión sobre Caracas para aumentar la producción de petróleo. Beatriz Adrián, ¿qué detalles se conocen? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos en el Palacio de Miraflores porque ya llegó el secretario de Energía, Doug Burgum, para reunirse directamente con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Van a tratar diversos temas, no solamente lo relacionado con todo lo que tiene que ver con las relaciones bilaterales, sino también en materia energética, porque Burgum es también el jefe del Consejo Nacional de Dominio Energético y es allí donde tiene la principal mirada, el principal interés es en las relaciones que tienen que ver
que ver con la minería y también con el petróleo, con el gas y todo lo concerniente a estos negocios que están haciendo empresas norteamericanas en Venezuela. De hecho, se va a reunir también con representantes de estas empresas de Estados Unidos que tienen sus sedes en el país para establecer los contactos necesarios, y va a visitar Minerven, la principal industria de minería del país, para lo que tiene que ver con la cadena de suministros de minerales críticos, y así lo ha dicho Laura Dogu, la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, la jefa de la misión diplomática, quien lo recibió en el aeropuerto acompañado de Oliver Blanco, que es el viceministro venezolano para Asuntos de América del Norte. Parte de la información que estaremos ampliando, por supuesto, apenas tengamos mayores detalles y la declaración final que se va a producir aquí en el Palacio de Miraflores. 1:27 p.m, hora del radar de la política, que hoy registra un episodio que involucra a dos candidatos, Abelardo de la Espriella y Juan Daniel Oviedo. La escena, que hoy genera rechazo de los aspirantes de la Gran Consulta por Colombia y otras figuras políticas, ellos han cerrado filas alrededor de Oviedo, es un fragmento de una entrevista que dio de la Espriella a un medio independiente. Miren lo que dijo sobre Oviedo. Me encontré con Juan Daniel Oviedo. Ajá. Me dijo, me encanta Abelardo, lo único que no me gusta... ¿Qué te dijo? Hoy huevos de las Espriella, es un crack, marica. Me dijo, me encanta, pero... Llamen, ese man es un crack. Lo único que no me gusta es que no se pone medias. No, pues a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose una media, lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, mierda. Está jodido que lo arregle. Pues el tema, lo que acaban de escuchar, ha sido calificado como un comentario homofóbico y de burla contra Oviedo, que respondió de esta manera: si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas. No se ha referido más sobre este tema hasta el momento. Pasamos ahora a otro candidato de la Gran Consulta por Colombia, Juan Carlos Pinzón, que hoy en rueda de prensa pidió que los computadores incautados a las FARC sean desclasificados para esclarecer la posible relación de figuras públicas colombianas con esa organización. Y allí aprovechó para hablar del ambiente con sus compañeros de grupo de la Gran Consulta por Colombia. Recordemos que Pinzón dejó ver en entrevista con Recap Blue que de cierto modo se arrepiente de aterrizar en este grupo, y luego varios de ellos subieron esta foto que están viendo acá, hablando de unidad, pero no está Pinzón, la foto que está aquí a la derecha. Y hoy se reunieron y adivinen qué, tampoco estuvo Pinzón en esa reunión. Así responde el candidato. No, mire, lo que hay es que hemos tenido algo así como 12 debates, y yo he asistido a la mayoría y he disfrutado mucho, pero también hay agendas muy intensas. Es muy importante que el país tenga claro que, así como la Gran Consulta es muy importante y acogeré e invitaré a trabajar a todos mis colegas de la Gran Consulta, también hay que entender que hay una persona que está preparada para ser presidente de la República, que tiene que estar en todo el territorio y desplegándose en todos los frentes. Y en medio de los cuestionamientos y dudas que tiene el Pacto Histórico Partido de Gobierno sobre el sistema electoral, hoy está celebrando una decisión del Consejo Nacional Electoral, que en las últimas horas y después de una gran batalla jurídica aprobó la ponencia que avala la fusión de la Colombia Humana, el partido del presidente Petro, al Pacto Histórico. Y con esto, el pacto termina de sellar ese proceso de fusión y está integrado por la Unión Patriótica, el Polo Democrático, Progresistas, que es el partido de María José Pizarro, y también el Partido Comunista Colombiano. Así se refiere el Comité Político del Pacto a esta decisión. Hoy, después de bastantes meses, yo diría en mi caso pues más de un año, se consolida el Pacto Histórico como fuerza política unitaria con los 5 partidos fundantes. Esto, pues por supuesto, nos llena de alegría, nos permite ir en cruzo, en contravía de los tiempos. Entre más partidos se crean en el país, nosotros hemos decidido fusionarnos y consolidar una sola fuerza política progresista. Y ahora vamos a hablar de un hecho lamentable que denuncia la representante de la Alianza Verde, Catherine Miranda, sobre la vandalización de su sede de campaña en Chapinero, aquí en Bogotá. Según contó, 4 personas encapuchadas llegaron en la noche de ayer y lanzaron bombas con pintura negra, como están viendo, contra las pancartas y la fachada, dejándola así. La congresista lamentó que ya no tiene tiempo ni recursos para reparar este daño y pidió garantías de seguridad. Y a propósito de hechos en la ciudad,
ciudad, en Bogotá, Lucía Bastidas, directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, está liderando un operativo para limpiar la ciudad de publicidad política que no está permitida. Asegura que la campaña no puede construirse afectando lo que es de todos y aclara a los candidatos que el mobiliario público no está autorizado para propaganda política. Y a 3 días de que se abran las urnas en Colombia, hay varios candidatos que no han reportado sus cuentas ante el Consejo Nacional Electoral. Una alarma muy importante que Transparencia por Colombia está haciendo y que nos amplía a esta hora Nicolás Rojas. Nicolás, ¿cuáles son esos candidatos que no están obedeciendo la ley? Mire, María Camila, según el informe de Transparencia por Colombia, en el caso del Congreso de la República, la situación es muy preocupante, pues el 66.2% de las candidaturas no han reportado ningún ingreso ni gasto en el aplicativo oficial de Cuentas Claras, pese a que ya inició el periodo formal para hacerlo. Solo el 33% ha cumplido con la obligación de reportar lo que, según Andrés Hernández, quien es el presidente de Transparencia por Colombia, demuestra unos niveles bajos de información en las candidaturas al Senado y la Cámara de Representantes, incluso entre congresistas que buscan la reelección. Incluso puso sobre la mesa algunas candidaturas que son muy cuestionables, como representantes a la Cámara y senadores que son mencionados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Escuchemos. 51 candidatos que aspiran a ser reelegidos al Congreso no han reportado información de los ingresos y gastos de su campaña en Cuentas Claras. Entre ellos hay 3 congresistas presuntamente implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos que no están entregando estos datos. Ellos son Julio Chagüí del Partido de la U, Walid Mansur del Partido Conservador y Karen Manrique de Circunscripción de Paz. En los próximos días, Mansur y Manrique podrían ser llamados a juicio por la Corte Suprema de Justicia, acusados del delito de cohecho impropio. Es una alerta que está haciendo Transparencia por Colombia. En cuanto a la presidencia de la República, el panorama también es un poco adelantador. De 16 precandidaturas para las consultas habilitadas, solamente 11 no han reportado sus movimientos financieros, es decir, que cerca de 7 de cada 10 no registran información en el sistema de Cuentas Claras. Apenas 5 habían cumplido con el reporte. Esto refleja un déficit temprano en la transparencia de quienes aspiran al cargo más alto del país. Un momento clave en el que la ciudadanía debería conocer cómo se están financiando las campañas, precisamente, María Camila, en este escenario electoral. Y cuando usted hacía la referencia, faltan 3 días para las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas. Mucha campaña y poco juicio de los candidatos, Nicolás, gracias. Y vamos a cerrar el radar de la política de hoy con un debate entre los candidatos al Senado que se toman la Plaza Caracol para argumentar y controvertir sobre sus ideas para el país. A esta hora, Juan Carlos Mateus tiene a 2 invitados, figuras clave en el Pacto Histórico y el Partido Conservador. ¿De quiénes se trata? Juan Carlos, adelante. Iniciamos a esta hora el debate de las ideas aquí en la Plaza Caracol, en el canal Caracol, con 2 aspirantes al Congreso de la República. En este caso, al Senado de la República. Son ellos, Aida Abella, del Pacto Histórico, y David Barguil, del Partido Conservador. Bienvenidos. Y de una vez, vamos al grano. La primera inquietud es, ¿se debe apoyar un proceso de paz en Colombia? ¿Con quiénes y bajo qué circunstancias? Doctora Aida. Primero, un saludo muy fraterno a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Y segundo, hay que continuar con el proceso de paz. Nos parece, yo no conozco ninguno, ni guerras mundiales, ni conflictos locales que no se hayan arreglado con el diálogo. El diálogo es necesario. Es posible que haya que corregir algunas cosas, pero el diálogo y también alguna cuestión que disuada a la gente. Yo aprovecho estos micrófonos siempre para llamar a los que tienen las armas ilegales, a que piensen en sus familias. Ustedes también tienen padres, tienen hermanos, tienen sobrinos, tienen primos, tienen familia que sufre. Varias mujeres me dan a mí, cuando voy a territorios difíciles, llegan a decirme, haga algo, Aida. Uno de mis hijos está en tal parte, otro de mis hijos está en tal otra. Y yo quiero que ellos no estén en la guerra, hagan algo. Y yo lo que les hago es un llamado a pensar que todos tenemos un puesto en este país, incluyendo los que tienen las armas. Ellos tienen derecho, por ejemplo, a que tengan tierra, a que tengan trabajo. No es que dejen las armas y ¿qué hacemos? No, también deben tener un trabajo y deben tener algo que hacer en este país. Doctor David, ¿qué piensa usted? Juan Carlos, un saludo muy especial para los televidentes, para Aida,
Mire, en Colombia siempre hemos tenido una voluntad de lograr la paz, de parar todos estos ciclos de violencia que tanto daño le han hecho a la sociedad colombiana, que tantos muertos nos han dejado. Pero hay que ser muy cuidadosos, Juan Carlos, porque a poco lo que puede suceder es que generemos incentivos perversos para que estas estructuras criminales se fortalezcan. A mí me preocupa mucho en los territorios hoy que muchos de esos grupos hoy no tienen ningún componente político, están dedicados al narcotráfico, a la minería ilegal, están extorsionando a la población civil. Aquí tienen que haber unas condiciones muy claras de que no haya reclutamiento de menores, de que no haya, por supuesto, atentados contra la población civil. Esas estructuras que tengan una verdadera voluntad de paz, por supuesto que el Estado, con las reglas de juego que tiene, puede abrir la puerta para que se den procesos de negociación. Pero aquí tiene que haber firmeza del Estado para enfrentar a las estructuras criminales y que no sientan que esas oportunidades de paz simplemente se conviertan en mecanismos para que ellos terminen fortalecidos y por supuesto se fortalezca y se generen más olas de violencia en el país. Claro. Vamos pasando a otros temas y me toca porque así es el formato que estamos introduciendo para que la gente tenga idea de todo lo que ustedes están proponiendo. Me voy al económico. ¿Apoyaría usted una reforma tributaria? ¿Para quiénes y bajo qué circunstancias, doctor Barguil? Mire, yo lo he dicho en mi campaña, este país tiene que atreverse a tomar una decisión de fondo y esa decisión es recortar impuestos. Está probado cuando uno recorta impuestos. Aquí la carga tributaria, mire, renta, ICA, súmenle las contribuciones que tienen que hacerse en cajas de compensación familiar, lo que se paga en notarías, en registros, todo el tema de tramitología. Recortemos impuestos para que en Colombia tengamos más empresas pequeñas, medianas, grandes, para que ese joven emprendedor que tiene un sueño lo pueda convertir en un negocio y para que llenemos este país de empleo de calidad y de crecimiento económico. Porque, Juan Carlos, si termina creciendo la economía a punta de que se fortalezca el sector productivo, terminan llegando más recursos de impuestos porque hay más empresas produciendo. Entonces, la lógica tiene que ser en el próximo periodo la de disminuir la carga de impuestos para que este país se prospere de verdad. Doctora Aida. Yo tengo una concepción un poco diferente, respetando, claro, la concepción que tienen unos y otros. Pero a mí me parece que nosotros necesitamos una reforma tributaria que no empobrezca a los pobres, que es lo que se han dedicado los gobiernos anteriores. Se dedicaron a empobrecer a los pobres y enriquecer a los ricos. Entonces, por eso no estoy de acuerdo, por ejemplo, que las personas que tienen más de 2.600 millones de patrimonio no paguen impuesto. Tienen que pagarlo. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Pues que los ricos, ¿por qué? Porque han construido en este país la sociedad, oigan bien, este país es el segundo en pobreza y segundo en desigualdad de la América Latina y tercero o cuarto en el mundo. Esto es una vergüenza lo que han hecho los gobiernos anteriores. Lo que queremos que es que los pobres tengan más poder adquisitivo y que los ricos contribuyan más, porque entonces la plata, ¿dónde la buscamos? ¿En los pobres? No, pero ahí hay un mecanismo. Tiene que ser en los ricos, por esta razón, porque si nosotros, en este momento, que se discutía tanto el salario mínimo de 2 millones de pesos y a lo último, todos resultaron de acuerdo, hasta los del Centro Democrático, todo el mundo resultó de acuerdo, por una elemental razón. Lo que estamos haciendo es poniendo más dinero en circulación y le estamos diciendo a las empresas, señores de las empresas, ustedes no pueden tener trabajadores muertos de hambre. Es que aquí el 7%, oigan bien, el 7% de los ingresos de la nación son para el 50% de todos los pobres de este país y el 18% es para los ricos. Aida. Claro, construyeron la sociedad más desigual, David. Aida, ¿Cuál sí. es la acotación? Míremela, y además porque usted me apoyó en esa iniciativa. Hay la forma de cargarle a quienes más se han beneficiado. Y uno puede establecer que la tarifa general sea más baja, incluso para que fortalezca sobre todo a las pequeñas y medianas y al emprendedor. Y uno puede establecer sobretasas. Usted me acompañó a mí en la sobretasa del sector financiero. Logramos, hace ya varios años, Y el cuando yo sector estaba en el financiero Senado, de los ricos. y conté con el voto No de de los Aida, pobretes. esa propuesta la presenté yo y le metimos una sobretasa de 5 puntos al sector financiero en Colombia para que ellos pagaran más. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la tarifa general sea baja, porque es que esa es la que termina beneficiando al pequeño, al mediano, al micro, al emprendedor. Y si hay algún sector que uno entiende se ha favorecido de la política económica, tiene lógica
que tenga que pagar un poco más. Eso tiene sentido. Y el mecanismo es sobre tasas a sectores específicos, como ya en el pasado lo hicimos. A mí me acompañó Aida Bella con su voto. Claro que lo acompañó. Y logramos aprobar esa iniciativa. Ese es el sector de los ricos. Pero eso no basta, David, eso no basta. Porque es que un banco que se gane 2 billones, 1.7 billones en un semestre, billones de pesos, cuando nosotros en la banca, en los años 80 y 90, el Estado le dio a la banca para que saliera de la crisis. Y ahora que ellos están muy bien, ellos tienen que aportar. ¿Y tienen que aportar para qué? Para que los pobres tengan un mayor poder adquisitivo. No, ¿y sabe qué han hecho en la banca? En la banca lo que han hecho es lo siguiente. Como entró la inteligencia artificial y todos los mecanismos de la virtualidad, entonces han quitado el trabajo de las mujeres. Eso no se hace. El trabajo de las mujeres cabezas de familia en la banca. Yo hablé personalmente con el presidente del Banco de Colombia donde estaban haciendo eso. ¿Y qué fue la respuesta que me dio? No, es que hay que actualizarnos, sí hay que actualizarnos, pero no a costa del trabajo, ni de las mujeres ni de cabeza de familia. Le cuento algo de eso, porque esa fue una ley incluso, Aida, de mi autoría, que se llamó la Ley de Servicios Financieros Digitales, para crear las billeteras digitales, porque yo me di cuenta que la mayoría de la población no se iba a bancarizar por los altos costos. Hay gente que le tiene miedo a entrar a un banco por los altos costos. De allí salieron las billeteras digitales, por ejemplo, Nequi, DaviPlata, Nubank, Global 66, todas esas billeteras digitales que operan prácticamente sin costos de manejo y que ha logrado que la mayoría de la población tenga servicios financieros, pero sin altos costos. Hoy todo el mundo tiene un Nequi y puede hacer movimientos y transacciones. Sí, pero lo que no nos pueden decir es que las mujeres tienen que salir del sector bancario porque llegó la automatización. No, señores, las mujeres tienen un puesto esencial y nadie puede quitar un puesto de trabajo a una mujer cabeza de familia. También lo regula la ley. Así es. Y entonces la banca se la pasa por la faja. Y yo creo que eso no puede hacerse. Por eso yo soy una de las defensoras acérrimas, no solamente del trabajo de las mujeres, sino del trabajo para todos los colombianos. Muy bien, el poder de las mujeres. ¿Se dan cuenta cómo aquí podemos, ojalá lo hiciera el país, abrir una discusión? Los dejé solitos, hicieron un intercambio de ideas y todo quedó muy claro. Les voy a entregar una paleta rápidamente con un sí y un no. A usted, doctor. No me gustan mucho los sí y los no, pero... No le gustan los sí y los no. Bueno, usted verá cómo la maneja y la utiliza. ¿Es partidario de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Por qué sí y por qué no? Rápidamente. Sí, porque hay que cambiar el capítulo 5º. Fui la única que voté en la Asamblea Nacional Constituyente en contra del capítulo 5º que instauró el neoliberalismo. ¿Y qué hicieron? Privatizaron todo, las carreteras, los ferrocarriles, Telecom, absolutamente todo se lo entregaron a la empresa privada. ¿Y qué tenemos hoy? Un país completamente desigual, descuadernado, y eso que nos dejaron los gobiernos pasados, la gente en la pobreza absoluta y monetaria. ¿Y por qué razón? Mire, la Constitución del 91 fue el gran escenario de acuerdo nacional, como no lo hemos vuelto a tener en este país. Aida Bella estuvo allí como constituyente. Fue el escenario donde pudimos encontrarnos todos los sectores políticos, sociales, ideológicos, y de allí salió la gran carta de navegación de Colombia. Claro que se necesitan modificaciones en algunos temas, claro que se tienen que dar discusiones, pero yo creo que en este escenario actual de polarización total no nos vamos a encontrar, sino que podemos estar destruyendo la base de lo que es el Estado Social de Derecho que quedó planteado y plasmado en la Constitución de 1991. Bueno, pues este es el debate de las ideas claras, como ustedes se dan cuenta aquí en la Plaza Caracol. Aida Bella, muchas gracias. Gracias. David Barguil, muchas gracias. Y aquí continuamos con nuestra programación. A todos los colaboradores también, y David, muchas gracias. El uno. Ellos no se quedaron. Lista cerrada. Lista cerrada. Muchas gracias. Pacto histórico. A eso sí me dicen sí. Lista cerrada, pacto histórico. Juan Carlos. El debate de las ideas, el debate de las ideas. Muchas gracias. Buscando volver al Senado de la República, hoy está en Plaza Caracol el candidato Juan Diego Gómez Jiménez por el Partido Conservador, quien tiene una amplia trayectoria en el sector público y privado. Por ejemplo, fue diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia 2 periodos consecutivos, también estuvo en la Cámara de Representantes y ya fue senador de la República. Incluso en el 2021 fue electo como presidente justamente del Senado de la República. Candidato, bienvenido. ¿Y por qué quiere volver al Senado de la República? Hola, Mariana.
Quiero volver al Senado de la República porque siento que Colombia necesita un Congreso con carácter, con conocimiento y, lo más importante, con experiencia. Leí en sus propuestas que le piensa apuntar a ese proyecto de Mi Casa Ya. ¿Cómo lo va a impulsar si continúa en el Senado, si vuelve al Senado? Claro que sí. El 20 de julio próximo vamos a iniciar el trabajo, a presentar un proyecto de ley y a incluirlo en el plan de desarrollo, recuperar el programa Mi Casa Ya. Llevar ese sueño de las madres y de los trabajadores de Colombia de tener su casa propia. Incluir la concurrencia de subsidios y el subsidio a la tasa para que ese reemplazo del arrendamiento sea el valor del crédito que tengan que pagar esos colombianos. ¿Cómo lo pueden encontrar en el tarjetón quienes quieran apoyarlo para que llegue al Senado? Es muy fácil. Para apoyar a Juan Diego Gómez se busca el tarjetón del Senado. Se marca la sede del Partido Conservador y el número 8. Gracias, candidato. Juan Diego Gómez Jiménez del Partido Conservador, hoy en Plaza Caracol. 2:09 p.m. En otras noticias, Caracol del día, una valiente mujer de Casanare denunció que fue abusada sexualmente y que el responsable fue dejado en libertad pese a entregar pruebas del delito. La alerta la hizo en redes sociales para buscar apoyo y respuesta de las autoridades que guardan silencio. ¿Qué es mi temor? A que él tome represalias contra mí. Con voz entrecortada, Claudia Chávez se atrevió a denunciar públicamente que fue víctima de abuso sexual y de hurto en Paz de Ariporo, Casanare. Yo soy una víctima de abuso, me robaron, me violaron, muestro evidencias a las autoridades y no hacen nada. Relata que todo sucedió cerca al aeropuerto a las 3:20 de la mañana, el 28 de febrero, que entregó pruebas como la gorra que portaba el violador y reclama porque el responsable está libre. No puede ser posible que vamos a la policía, ponemos una denuncia, cogemos al tipo, se los entregamos y 5 minutos después el tipo está suelto. Hoy le doy gracias a Dios porque estoy viva. Solo fueron lesiones y lo que me quedó en mi corazón. Tras los hechos, la policía solo publicó un comunicado informando que la víctima acudió a un centro asistencial donde el cuerpo técnico de investigación asumió inicialmente la atención del caso conforme a sus competencias. Con heridas y moretones que aún permanecen visibles en su cuerpo, esta mujer está hoy aquí en Yopal tocando puertas de algunas organizaciones que defienden los derechos de la mujer. Estamos nosotras como colectivas exigiéndole a las autoridades competentes para que en esa garantía de derechos no se caiga en revictimización y que la atención que se le brinde sea urgente. Aún no es claro por qué el presunto responsable fue dejado en libertad, pues las autoridades en Casanare guardan total silencio. 2:11 p.m. En Barranquilla se conocen nuevos detalles sobre el asesinato de las 2 hermanas menores de edad que fueron encontradas enterradas en una zona boscosa del Atlántico. Argemiro Pion, ¿qué es lo último? Lucía, buena tarde. Mire, la policía acaba de revelar la identidad de uno de los implicados en este doble crimen. Según lo que informan las autoridades, se trata de un joven de 19 años que fue capturado en las últimas horas aquí en el norte de la ciudad de Barranquilla y nos dicen que hay un adolescente también vinculado a este doble crimen. Dicen las autoridades que estas personas sufrieron un accidente de tránsito cuando practicaban piques ilegales en el municipio de Puerto Colombia. Ya los tenían ubicados a través de los equipos de georreferenciación por sus celulares, les llegaron a la clínica y al parecer estas personas dieron valiosa información con la que las autoridades comienzan a esclarecer este hecho. Según la policía, este hombre es uno de los implicados en el doble crimen de las hermanas Hernández Cruz. El joven de 19 años fue capturado en las últimas horas en Barranquilla. Registra anotaciones en el SPOA por el delito de porte de armas de fuego y fue capturado el 16 de julio del año pasado. Estos hechos o esta captura está relacionada con los lamentables hechos en los cuales se reporta la desaparición y posterior homicidio de 2 adolescentes
una de 14 años y otra niña de 17 años. Un adolescente de 17 años también está vinculado al proceso. La madre de las menores asesinadas había denunciado ante el Gaula que tras la desaparición de sus hijas la estuvieron extorsionando por celular, pidiéndole dinero por la vida de las menores. Las autoridades interceptaron las líneas telefónicas y las ubicaron en esta clínica de Barranquilla. Allí se encontraban los implicados, quienes según la policía revelaron lo que les había pasado a las dos menores de edad. Se ubican dos sujetos que sufrieron un accidente de tránsito, que habían sido recluidos ahí en ese hospital. El adolescente vinculado está en proceso de judicialización. Las autoridades ofrecieron una recompensa para capturar a los otros presuntos implicados en este doble homicidio. Hasta 20 millones de pesos para todas aquellas personas, ciudadanos, que puedan facilitar información que nos permitan la captura de las personas que participaron con los capturados. Estaría presuntamente relacionado con confrontaciones entre estructuras delincuenciales. Estamos verificando exactamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar de esta información. Los cuerpos de las víctimas permanecen en medicina legal, donde avanza la labor de identificación plena para ser entregados a sus familiares. Dos de la tarde, 23 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Cada día es más crítica la situación de los damnificados por las lluvias en la región de La Mojana, en Sucre. Noticias Caracol encontró familias que viven en cambuches desde hace 4 años porque el nivel de las inundaciones no ha bajado. La iglesia les llevó ayudas humanitarias. José Antonio Cortés es una de las personas que tuvo que salir de su casa en la vereda La Cortesía del municipio de Majagual, Sucre, debido a las inundaciones que genera el río Cauca por el boquete de Caregato en La Mojana. La única parte que quedó seca se convirtió en su refugio. Desde que rompió Caregato estamos acá, aislados, porque vivo del otro lado del río y las casas ya están que se caen. Ya están que se caen las casas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Menos mal que este terraplencito es el que nos ha salvado. Así como el señor José, son muchas las familias damnificadas que están viviendo en cambuches improvisados y que claman por ayudas humanitarias. Nosotros siempre que sube el agua nos ahogamos todos nos ahogamos todos. Vivimos más todos, tenemos 4 años de estar aquí, inundados. El nivel del caño está creciendo y estamos, como dijo el otro, esperando del gobierno, de la comunidad, que los den algo, les regalen algo si quieren de uno saltarse de allá para acá para tierra, porque yo estoy acá de allá donde estamos bien inundados. Recientemente se han entregado algunas ayudas en La Mojana. Hace poco la Gobernación de Sucre llevó unas ayudas hacia las veredas La Mina y Chinchorro en el municipio San Benito Abad, y ahora estas ayudas que está entregando la diócesis de Sincelejo en zonas afectadas por las inundaciones en las zonas rurales del municipio de Majagual, aquí en Sucre. Y afortunadamente hemos hecho una campaña con motivo de la Cuaresma de solidaridad de nuestras parroquias y ha habido todo un movimiento, gracias a Dios, de muchísimos lugares de donde nos han enviado para que nosotros canalicemos las entregas. En la subregión de La Mojana son más de 40.500 personas damnificadas que esperan por ayudas humanitarias y que piden obras estructurales que permitan el cierre definitivo del boquete de Caregato. Y tras la emergencia que dejó inundaciones, pérdidas millonarias y cientos de comercios afectados en Montería, hoy se activa un plan articulado para rescatar a las pequeñas y medianas empresas. Camila Olaya, ¿cuáles son esas soluciones concretas para esos empresarios? Ana Milena, dentro de las soluciones planteadas está una asistencia técnica personalizada, el acceso a fuentes de financiación y el respaldo con deudas y también periodos de gracia que va a permitir sobre todo el acompañamiento a estos pequeños y medianos empresarios para que se puedan estabilizar y poder pagar esas obligaciones. Y es que precisamente, de acuerdo con cifras entregadas por la Cámara de Comercio de Montería, son cerca de 19.000 comerciantes afectados. Eso quiere decir más de 8.000 empresas que se encuentran en una situación crítica por cuenta de las emergencias. Y entonces proponemos un paquete no tanto de ayuda sino de financiación, en la cual la Cámara de Comercio ya en acción concreta tenemos un convenio con el FNG, que es el Fondo Nacional de Garantías, que busca otorgar respaldo a los créditos para estas personas que no tienen
en que Mire, amparar la sus situación deudas. está tan crítica que de acuerdo a las voces de los mismos empresarios nos indican que de 5 empleados solo pueden contratar a uno de ellos. Precisamente Azocapitales y la Superintendencia de Sociedades se articularon para crear una hoja de ruta y poder acompañarlos. Para posibilitación de acceso a recursos y ayudas financieras, Finagro, el Fondo Nacional de Garantías, el Banco Agrario, Findeter, entre otras. Este diálogo pues, debe llegar a un ejercicio de recuperación mirando para un año de plazo. Finalmente, esta campaña de reactivación del comercio busca precisamente acompañar a estos pequeños y medianos empresarios, quienes son los que finalmente movilizan la economía en esta región del país. Y a la Plaza de Caracol llega Carolina Corcho. Ella es la cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico. Doctora Corcho, las razones por las cuales deberían votar por usted y cuál es su principal objetivo en el Congreso. Colombia necesita continuar con el cambio. El cambio implica la aprobación de reformas estructurales para lograr igualdad y equidad en nuestro país, como la reforma agraria para entregar tierras y generar una agroindustria en el país, como la reforma a la salud, como la ley estatutaria de educación, como la reforma integral a la ley 30 para que el derecho a la educación sea una realidad. Y este Congreso de la República que nosotros representamos tiene la disposición de hacer esas reformas, por eso requerimos mayorías. Sí, básicamente se le cuestiona mucho al gobierno, pues lo que ha venido, por ejemplo, pasando en el sistema de salud. Mucho de eso se lo atribuyen a lo que está haciendo el gobierno. ¿Usted qué responde? Las intervenciones de las EPS no son de este gobierno, todos los gobiernos han tenido que intervenir, 157 EPS al principio, ahorita quedan menos de 30, se han intervenido y liquidado más de 120. La reforma era para parar las intervenciones de las EPS, pero desafortunadamente en el Congreso de la República unas mayorías se dedicaron a defender negocios de clientelas con los recursos de la salud e impidieron la reforma y esta tiene que volver a ser presentada, pero ya depende del voto ciudadano el 8 de marzo, que tengamos unas mayorías del Congreso comprometidas con resolver el problema de salud que tiene que ser resuelto en el Congreso de la República. ¿Será ese su principal objetivo en el Congreso, la reforma a la salud? Por supuesto que sí, pero también la reforma política, porque a esta clase política hay que exigirle transparencia, la participación tiene que ser fundamental en los partidos políticos, además de otras reformas. Doctora Corcho, rápidamente, ¿cómo pueden encontrarla en el tarjetón? ¿Cómo votan por usted? Para votar por nosotros somos una lista cerrada donde el 50% de congresistas seremos mujeres, solamente tienen que votar por Pacto Histórico, el logo, al Senado y a la Cámara de Representantes en todo el país. Bueno, pues aquí está Carolina Corcho en la Plaza Caracol. 2 de la tarde de 30 minutos, un profesor de la Universidad Industrial de Santander se enfrentó cara a cara con 2 encapuchados que irrumpieron en su clase para sacar a los estudiantes del salón en medio de una protesta. El hecho fue rechazado por la comunidad educativa. Estudiantes de la Universidad Industrial de Santander grabaron videos del momento en el que un profesor de física increpa a una pareja de encapuchados que ayer irrumpió en su clase para sacar a los alumnos del salón en medio de una protesta. El video muestra a una mujer empujando al profesor y a un hombre intentando agredirlo. El docente se defiende. Rechazamos completamente estas acciones de fuerza que intentan sacar a los estudiantes para que protesten por causas que desconocemos. Realmente uno no sabe qué es lo que pretenden estos muchachos, ¿no? Y tampoco tenemos certeza de que sean estudiantes. El hecho se registró durante una cátedra en el edificio Camilo Torres. Otro video publicado por los estudiantes muestra a algunos de ellos rechazando a los encapuchados que intentaban sacarlos de clase. Es un sabotaje, lanzan papas bombas, hacen ruido y intentan sacar a los estudiantes de las clases. El profesor indicó que estos hechos no son usuales porque en esta universidad se ha fortalecido la inversión en educación. Es excepcional. Esto es lo primero que quisiera enfatizar porque cualquiera que vea esto podría pensar, oiga, esto está ocurriendo todo el tiempo en la UIS.
y la verdad es que no es así. Durante la protesta generada por el aniversario de la muerte de Camilo Torres y la conmemoración del Día de la Mujer, se afectó con grafitis la infraestructura de 3 edificios renovados durante los últimos años con una inversión de más de 2.000 millones de pesos. A esta hora es noticia el preocupante balance que entrega la industria farmacéutica sobre la deuda que tiene el sistema de salud con los principales productores de medicamentos y que ya asciende a los 4.7 billones de pesos, de los cuales 1.8 billones de pesos corresponden a carteras ya vencidas, es decir, facturas que ya superaron el límite de pago establecido, lo que está generando una afectación directa en miles de pacientes. Advierten que la situación se puede poner mucho peor. Vamos a empezar a ver un sistema donde lastimosamente quienes terminen accediendo son las personas que tienen recurso financiero, ¿sí? Un sistema que se te empieza a parecer un poquito al sistema de Estados Unidos. A esta hora es noticia el anuncio de la Superintendencia de Industria y Comercio de iniciar una investigación a la cadena de droguerías Farmatodo por presunta vulneración del Estatuto del Consumidor. Esto tras recibir cerca de 1.300 quejas por parte de los clientes entre 2024 y 2025. Entre las quejas que identificó la SIC están presuntos cobros duplicados a los clientes, precios superiores a los anunciados y presuntas restricciones indebidas al derecho de retracto. A esta hora la policía reporta la captura de un inspector de policía de la alcaldía del municipio de San Pablo de Borbur, quien presuntamente facilitaba información en la construcción de túneles ilegales para extraer de manera ilegal esmeraldas, según lo cuenta el propio director de la Policía de Carabineros, el general Carlos Germán Oviedo. La actividad ilícita generó un grave impacto ambiental debido al vertimiento de desechos derivados de la extracción ilegal sobre afluentes hídricos. En este operativo la policía capturó a 4 señalados integrantes de esta misma organización que, dicen las autoridades, obtenían por este negocio ilícito cerca de 5.000 millones de pesos. A Plaza Caracol llegó J.P. Hernández, actual senador de la República por el partido Alianza Verde, pero que hoy está buscando mantener su curul en el Senado. Senador, gracias por acompañarnos en Plaza Caracol y contémosle a los colombianos por qué buscar esta reelección. Este domingo, cuando los colombianos estén frente a las urnas, deben recordar que fue el senador J.P. Hernández el que hizo un control político contundente en el Senado de la República. Mientras a nuestros niños los estaban reclutando, a los ciudadanos los estaban desplazando, a los empresarios los estaban carnetizando, a muchos militares los estaban asesinando, J.P. Hernández enfrentó al ministro de Defensa en moción de censura. Mientras la platica se la estaban robando en el Ministerio de Hacienda, J.P. Hernández citó al ministro Ricardo Bonilla, que dijo que eso eran puros chismes de prensa, pero resultó capturado y hoy está respondiendo ante la Fiscalía. Mientras los colombianos estaban esperando soluciones, fue J.P. Hernández el que citó a Francia Márquez para mostrar la ineptitud de la ministra de la Igualdad, que tenía billones de pesos en su cartera sin ejecutar. 94 proyectos de ley, de autoría, de coautoría, que demuestran que no solamente hicimos control político, sino que también hicimos un trabajo legislativo contundente en favor de personas en condición de discapacidad, del campesino, de la mujer trabajadora en casa de familia, de los usuarios de telefonía móvil, en general de todos los colombianos. Y algo más, la disciplina de J.P. Hernández. El 99% de los congresistas faltaron a su plenaria. Por mencionar a uno, Iván Cepeda, 74 veces no fue a trabajar. J.P. Hernández nunca tuvo una falla a su trabajo. Eso en cuanto a su papel en la última legislatura, pero ¿qué se le va a proponer entonces a los colombianos que lo están viendo en estos momentos? El trabajo de un congresista se divide en dos: hacer control político al gobierno de turno, pero también legislar. Mi compromiso es seguir siendo ese defensor de Colombia, con contundencia, con transparencia, con las manos limpias, de forma innegociable, de forma radical, defender a Colombia, los recursos, hacerle control político a ese gobierno, pero también seguir legislando como lo hicimos en este periodo anterior a favor de los más necesitados, defendiendo el bolsillo de los colombianos y buscando que sus derechos se vean representados en el Congreso de la República. Candidato, y muy corto, por favor, ¿cómo pueden votar
los colombianos por usted en el tarjetón? Muy fácil, van a recibir el tarjetón del Senado. En la columna derecha aparece el Partido Verde, el logo del girasol, lo marcan con una X y el número 100. Así eligen a JP Hernández y me permiten seguir en el Congreso luchando contra los bandidos. Las propuestas del candidato JP Hernández aquí en Plaza Carta. Terminamos, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa, pero si quieres seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Ya viene en el Gol Caracol el torneo She Believe Cup, Argentina frente a Colombia. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.